La segunda vuelta electoral para elegir presidente en Guatemala ha estado en vilo. El 25 de junio, los más votados fueron la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo, el candidato que dio la sorpresa en los comicios. Pero la llegada de este último al balotaje ha pendido de un hilo en varias ocasiones. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Tribunal Supremo Electoral revisar los votos por supuestas irregularidades. Aunque el 6 de julio el reconteo confirmó a los dos aspirantes presidenciales, un día después 3 partidos volvieron a interponer un recurso, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el 10 de julio la Corte respaldó al Tribunal Supremo Electoral y afirmó que este actuó según la ley en el conteo de los votos. Cuando se creía superada la tormenta, el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que a petición del Ministerio Público, un juzgado suspendió al movimiento Semilla de Arévalo. Esto fue lo que dijo. El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. Estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FECI al Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo del presente año. Tan solo pocos minutos después, el TSE oficializó los resultados que confirmaban que Torres y Arévalo pasaban a segunda vuelta. Y al día siguiente, el Ministerio Público allanó una sede del Tribunal Electoral. El caos se calmó temporalmente cuando la Corte de Constitucionalidad le concedió un amparo provisional a Semilla, que le permite seguir en elecciones hasta que haya una decisión judicial de fondo. La Corte de Constitucionalidad, a prevención, otorgó el amparo provisional solicitado en el sentido de que la resolución de 12 de julio de 2023, emitida por el juez séptimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, no afecta ni deja en suspenso el acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, a efecto de que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados en el acuerdo en mención. Mientras que el Ministerio Público insiste en que Semilla afilió a personas sin su consentimiento durante la recolección de firmas, Arévalo alega que esto es un golpe de Estado técnico, pues solo el TSE tiene la potestad de suspender a un partido político y por ley la suspensión no puede hacerse después de que se convocan a elecciones. Esto es lo que dice el candidato. Tenemos claro que la intención de todo este aparato y montaje ilegal e inconstitucional es obstaculizar nuestra participación en esta segunda vuelta. Pero el Tribunal Supremo Electoral ya abrió la segunda vuelta, estamos en la contienda electoral, nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales por parte de este grupo corrupto. Por ahora, Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputan la segunda vuelta presidencial de Guatemala el próximo 20 de agosto. Pero de fondo sigue la polémica sobre si se está quebrando o no el orden constitucional. Se respetará el voto y habrá elecciones libres. Para hablar de esto, hoy en el debate de France 24 nos acompañan desde Ciudad de Guatemala Conrado Reyes, doctor en Derecho, y Manfredo Marroquín, coordinador del Programa de Transparencia Internacional sobre Guatemala. Bienvenidos a ustedes dos y también a nuestra audiencia, a la que le pregunto a qué creen que se debe el caos electoral en Guatemala. Leemos sus respuestas en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Nos encuentran como @France24_ES. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y desde hace poco en Threads. Mi Twitter es @mariaclaguirre. Les recuerdo que si quieren repetir este o los demás programas, pueden verlos en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast, en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Vuelvo entonces con nuestros invitados y le doy la bienvenida de nuevo a Conrado Reyes. Gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar a precisar cada uno de los pasos que ha ocurrido desde la primera vuelta electoral en Guatemala, le quiero preguntar si, como están las cosas, actualmente sigue o no en firme la segunda vuelta entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Gracias por la invitación. Respondiendo muy claramente a todos los medios nacionales e internacionales en su momento, parece que la información que les han trasladado
ha sido sesgada o ha sido malintencionada. Yo como abogado independiente y consultor y analista en varias etapas de mi vida le puedo decir que hasta el día de hoy y después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ustedes acaban de ver, la segunda vuelta electoral continúa en pie para el 20 de agosto y dentro del marco del derecho constitucional guatemalteco no veo que eso vaya a cambiar bajo ninguna circunstancia. ¿Y bajo qué argumento, Conrado, dice usted que los medios internacionales tenemos información sesgada? Efectivamente, se han encargado tanto los seguidores como los guatemaltecos que están en el extranjero y cualquier otro grupo local que vaya en contra de la democracia, manifestar o argumentar que lo que no se quiere en Guatemala es tener elecciones libres. Y los guatemaltecos fuimos a las votaciones el 25 de junio sin presión y sin nada. Lo que se hizo después de esa primera vuelta fue válido en cualquier país del mundo, y es que los partidos políticos que no estaban de acuerdo con los resultados presentaron sus impugnaciones. La Corte de Constitucionalidad conoció los recursos que tuvo que conocer y ordenó al Tribunal Supremo Electoral proceder a la revisión de las impugnaciones, y así las cosas se ha ido transparentando bastante y se ha ido confirmando que el guatemalteco decidió el 25 de junio, y estos últimos eventos que ustedes mencionaban al inicio de este programa no hacen más que confirmar que la Corte de Constitucionalidad ya le puso fin al tema. El acuerdo del Tribunal Supremo Electoral 1328-2023 es un acuerdo que claramente establece qué candidatos y qué partidos políticos irán a segunda vuelta. Y eso implica que ninguna otra persona, ninguna otra autoridad puede cambiar o modificar eso. Tanto es así que la Corte de Constitucionalidad, en la resolución que ustedes pusieron a la vista en este programa, claramente dice que eso se hace sin perjuicio de las investigaciones o el trabajo judicial a cargo de un juez criminal. Así las cosas, hay que separar las materias. Una cosa es el ámbito eminentemente electoral, del proceso electoral, que de acuerdo a nuestra Constitución lo rige el Tribunal Supremo Electoral y las autoridades electorales, y en el cual es importante también que se sepa, solo pueden intervenir partidos políticos. Los particulares no podemos hacer gestión individual en los partidos en esa clase de materia o en esa clase de expedientes, solo los partidos políticos. Le doy la bienvenida también a Manfredo Marroquín. Gracias por acompañarnos hoy en el debate, y quiero también preguntarle la misma cuestión que le hacía a Conrado. ¿Sigue en pie la segunda vuelta o puede haber otro cambio, sobre todo por parte de la Corte de Constitucionalidad, que tumbe la aspiración presidencial de Bernardo Arévalo? No, María Clara, esa segunda ronda programada para el 20 de agosto está en pie, está en firme, no tiene vuelta atrás. Está muy claro en el fallo de la Corte que se debe celebrar. Así que no esperamos que haya ninguna variación. Eso no quiere decir que hay grupos interesados en descalificar la elección y en pretender incluso un candidato de los que fue excluido de la contienda un mes antes de las elecciones y que punteaba las encuestas, el candidato Carlos Pineda, ya presentó una nueva acción legal pretendiendo que se anulen las elecciones del 25 y se repita el proceso. O sea, grupos interesados en manipular y en desinformar y en descalificar el proceso siguen habiendo. Pero con el fallo de la Corte Constitucional nos queda claro que sí vamos a tener una segunda vuelta el 20 de agosto. Manfredo, usted habla de grupos interesados en tumbar estas elecciones y cambiar los resultados de la primera vuelta del 25 de junio. Vamos a tratar por dos facetas, las dos facetas que han truncado un poco este proceso, y la primera fue los recursos que presentaron los partidos políticos y la segunda es las acciones del Ministerio Público. Comencemos por los partidos políticos. ¿Hay realmente irregularidades, sobre todo que Transparencia Internacional haya detectado, o esto puede ser más una maniobra política para
truncar y obstruir el proceso y el avance de estos dos candidatos presidenciales? Sí, María Clara, había alegatos de partidos que eran además alegatos en porcentaje mínimo de la totalidad de mesas de votación. Es decir, que ese era un porcentaje inferior al 1% del total. Es decir, atendiendo esas solicitudes, era claro y era obvio que los resultados no iban a tener un cambio, como se evidenció, pese a que la Corte falló a favor de un nuevo cotejo de resultados en actas. Se evidenció que no hay anomalías sustantivas que pudieran alterar o que hubieran alterado la intención de voto del ciudadano. Entonces, te puedo decir que no, que esos alegatos de los partidos eran desproporcionados, eran injustificados y por lo tanto no debieron de haber sido atendidos. Pero fueron atendidos, se clarificó que no hubo anomalías y pues ahora el proceso está más claro de que estos grupos siguen insistiendo en que hubo fraude, algunos de ellos, como este candidato que yo te menciono, y repitiendo que, bueno, diciendo que se tienen que anular y repetir elecciones. Entonces sí hay grupos interesados en que a pesar de las evidencias objetivas, no hubo manipulación, no hubo fraude, se respetó la voluntad del pueblo, pero estos grupos van a insistir en eso. ¿Usted afirma entonces que hay alegatos desproporcionados, sobre todo por parte de los partidos políticos, y que hay grupos interesados en obstruir estas elecciones? Conrado, ¿usted está de acuerdo? La verdad es que yo creo que en cualquier país del mundo siempre hay sectores y hay personas y hay grupos interesados en que su candidato avance o no avance el candidato de la contraparte. Yo creo que esa es parte de la democracia y de la política a nivel internacional, y creo también firmemente que en Guatemala todo se está resolviendo entre el marco constitucional y la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de carácter constitucional. Lo que pasa es que hoy en día los medios de comunicación, específicamente las redes sociales, manipulan y manejan mucha información por particulares que, sin ser abogados o sin ser expertos en el tema electoral, les dan sus propias interpretaciones a las normas específicas. Por ejemplo, mencionaba Manfredo, una situación de una persona que empezó, así lo decía él, quiero pedir jalón, o sea, quiero ride para que algún partido político me postule como candidato presidencial. Así empezó su campaña. Y en abril de este año, en marzo y abril de este año, llegó a ser el número 1 más votado en cualquier encuesta pública. De hecho, las encuestas nacionales de mayor confianza, como es del medio de periodismo Prensa Libre en Guatemala, lo citó y fue el primero que lo mencionó como el candidato que tenía el mayor porcentaje de votos a favor. Entonces, esta persona, insisto, sin ser abogado, posiblemente sin la asesoría adecuada, posteriormente pasó de 1 a 2 o 3 partidos hasta que finalmente encontró un partido que lo postuló como candidato ya iniciado el proceso electoral. Eso quiere decir que si empezamos a ver la situación, este partido y este candidato tenía que haber participado en las elecciones. ¿Pero qué pasó? Después de un fallo en la Corte de Constitucionalidad, la anularon su participación bajo el argumento de que el partido político había tenido problemas en la asamblea de postulación de este candidato. Así las cosas, eso es completamente el antecedente a lo que ahora se manifiesta. Ahora se manifiesta que en cualquier momento pueden a cualquiera de los dos candidatos dejarlo fuera, porque si se le ocurre a un sector, a un grupo de presión o a alguien plantear una acción ante la Corte de Constitucionalidad, podría dejarlo fuera. Realmente eso no es así. De hecho, este aspirante a candidato, porque nunca fue candidato, Carlos Pineda, definitivamente pues tendrá que esperar dentro de 3 años para que un nuevo partido político lo postule, pero tendrán que tener el cuidado adecuado para cumplir con todos los requisitos de ley.
Para volver a enfocarnos en lo más reciente y en lo que concierne a los dos candidatos que sí aspirarán en la segunda vuelta presidencial, le quiero hacer una contrapregunta, Conrado, y es, usted menciona la ley electoral y de partidos políticos, y precisamente ahí está una cuestión sobre las acciones del Ministerio Público, y es que lo que está alegando el Movimiento Semilla, es precisamente lo que está en dicha ley, ya que según el artículo 88, solo el Tribunal Supremo Electoral es el que puede imponer sanciones a los partidos políticos, y una de esas sanciones es la suspensión. Y según el artículo 92, ningún partido político se puede suspender una vez se convoquen a elecciones. Y en este caso, la segunda vuelta electoral ya estaba convocada desde antes de que el Ministerio Público llevara el caso al juzgado séptimo para suspender a Semilla. Teniendo en cuenta entonces esta ley, ¿qué argumentos legales existen para las acciones del Ministerio Público? ¿Entenderlas como un ataque político o realmente tienen una base jurídica? Es una base jurídica. Primero, porque el Ministerio Público, la Fiscalía en cualquier parte del mundo es independiente de cualquier poder del Estado. Ya sea Tribunal Electoral, Autoridad Electoral o quien sea, es independiente de cualquier persecución penal. Y eso funciona en una democracia en cualquier país del mundo de esta forma. Entonces, lo que el Ministerio Público tiene que hacer en cualquier investigación penal es agotar todas las etapas procesales penales, de acuerdo al mandato constitucional que tiene y de acuerdo a su ley orgánica. Y ninguna autoridad que no sea un juez del ramo penal puede intervenir en la persecución penal. Por aparte, el Ministerio Público solamente le pidió a un juez penal la suspensión de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Le dijo, señor juez penal, estas personas de este partido político, específicamente Semilla, tienen estos ilícitos verificados y cometidos por medios científicos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y esta investigación tiene más de 2 años de estarse llevando a cabo. Necesito que se anote en el registro de esta persona jurídica que esta persona jurídica está inhabilitada o está incapacitada para fines del proceso penal. Insisto, eso ya lo resolvió en esa forma la Corte de Constitucionalidad, dándole la razón al juez penal, dándole la razón al Ministerio Público que esa investigación es independiente. Y por lo mismo, el acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral lo confirmó la Corte de Constitucionalidad, continúa vigente y la segunda vuelta se va a realizar. Otro dato importante que tiene que entender y saber todo el mundo al cual tienen acceso ustedes por medio de su comunicación es, una vez una persona, un candidato presidencial, es electo y toma posesión el 14 de enero del año siguiente a su elección, deja de pertenecer a cualquier partido político o organización o alianza de partidos que lo hayan postulado. Ese es un mandato constitucional. Muy brevemente, ¿significa esto entonces que así suspendan al Movimiento Semilla en caso tal de que Arévalo gane, él seguiría siendo el presidente? 100%, así es, así manda la Constitución. Quiero entonces hacerle una pregunta a Manfredo con base en lo que dice Conrado, porque Conrado asegura que la Fiscalía es una entidad independiente y que lo que está haciendo el Ministerio Público es agotando todas las instancias jurídicas. ¿Usted está de acuerdo con esta frase o, en cambio, Transparencia Internacional tiene algo que decir, sobre todo con el hecho de que Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, y también Rafael Curruchiche, el fiscal especial contra la impunidad, que es el que está presentando la suspensión contra el Movimiento Semilla, ambos están sancionados por Estados Unidos por señalarlos de posible corrupción? Así es, María Clara. Hay muchos cuestionamientos sobre el actuar del Ministerio Público. Hay evidencias claras de que hay casos donde no hay una persecución clara contra actores, periodistas, activistas, políticos de oposición, en donde no hay sustento legal para tales casos. Sin embargo, ahí tenemos a un periodista muy connotado en prisión. Tenemos varios periodistas también en el exilio por miedo a ser investigados por su opinión, por sus columnas de opinión.
Y eso no lo podemos negar. Está, como tú lo señalas, Estados Unidos misma calificó a ambos fiscales como actores corruptos. Entonces, hay dudas de que esas acciones legales, entre comillas, no tengan un trasfondo político. Y eso no puede escapar en este caso, en este planteamiento que se está haciendo, sobre todo sabiendo, como ya lo ha dejado bien claro el mismo licenciado y tú, que la ley electoral no permite hacer una cancelación de un partido durante un proceso electoral. Y a pesar de eso, la fiscalía tampoco tenía la competencia para conocerlo, porque es el tribunal el único competente para hacer una cancelación o una suspensión de partido. Entonces sí hay dudas sobre obviamente la intencionalidad, y yo me temo que esto pueda seguir después de la segunda vuelta. O sea que como lo dijo bien el de la CC, la causa penal es independiente. Vamos a ver qué pruebas presenta el Ministerio Público para entonces ir a lo que siempre intentó hacer en este periodo, que es la cancelación del partido y la persecución de la junta directiva de ese partido, o sea, del comité político. Entonces, ahí todavía tenemos escenarios muy delicados para la gobernabilidad del país. Yo así lo veo, María Clara. Pero a diferencia de los casos que usted menciona, donde según usted dice se puede probar que no hay sustento legal para las persecuciones judiciales en caso de periodistas, como usted lo mencionó, en contraste, al referirse a lo que ha hecho la Fiscalía contra el movimiento Semilla, usted habla de dudas. ¿Quiere decir que no hay argumentos factibles que muestren una intención política? Lo que pasa es que frente a estos casos que yo te mencionaba, ya hay la duda de que estas acciones penales judiciales, estas acciones penales del Ministerio Público tengan sustento científico, que tengan validez. En el caso del partido Semilla, yo entiendo que fueron ellos mismos los que denunciaron el hecho de que hubiesen inscritos dentro de su proceso para ser partido, hubiera gente que no necesariamente firmó esas adhesiones al partido. Entonces fueron ellos los que hicieron la denuncia. Entonces ahí hay que ver, va a haber que ver durante el proceso qué tan, como te digo, solidez en los fundamentos del Ministerio Público para ir por una cancelación sin previamente haber agotado pasos para conocer realmente lo que pudo haber ocurrido con esas adhesiones. Entonces, por eso te digo que hay dudas de que, porque es increíble que en medio de un proceso y después de pasar a una segunda vuelta quieran ir por el partido que resultó segundo más votado en una elección. Ahí es donde queda la gran duda si realmente están haciendo justicia o están haciendo persecución política. ¿Y a quién le podría beneficiar esta justicia, Conrado, esta persecución política, que es lo que está por determinarse? Y le pregunto concretamente por el tercer candidato más votado en la primera vuelta, que fue Manuel Conde, y que es el candidato del oficialismo, del partido Vamos, del presidente Alejandro Giammattei. Yo reitero, María Clara, que todo eso es especulación, manipulación y tergiversación de la realidad. Yo no veo que la ley electoral y de partidos políticos, y que tampoco la justicia constitucional se esté prestando para nada. Al contrario, la justicia constitucional en fallos, tanto de la Corte Suprema de Justicia en expedientes políticos ante el Tribunal Supremo Electoral, como la Corte de Constitucionalidad, porque hay que distinguir que la primera instancia hasta la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral se mantiene, pero eso es a nivel administrativo, político, administrativo. Y a la instancia de verificación si los actos de autoridad fueron constitucionales o violaron alguna norma constitucional, le compete en primera instancia a la Corte Suprema de Justicia en expedientes de amparo político, o a la Corte de Constitucionalidad en segundo grado, en caso de que se requiera una segunda resolución de la máxima autoridad constitucional. Entonces, como lo decía Manfredo, lo que sea duda para un particular o duda para varios particulares o para varios partidos es muy diferente a lo que las constancias procesales y los expedientes judiciales dicen.
Aquí sería de poner en duda si el análisis que hace un científico del Instituto de Ciencias Forenses en cualquier parte del mundo puede ser revertido en los medios de comunicación y decir que se está manipulando algo. Yo creo que nadie en ningún país del mundo dudaría de un medio científico, pero fueron 5.000 medios científicos de 5.000 pruebas falsas en falsificación de firmas de afiliación de ese partido. Pero no solo termina ahí. Fueron 12 personas fallecidas, muertas, inscritas como afiliados a ese partido en el momento en que estaban muertas. Entonces me pregunto, ¿será eso posible de dudarse? ¿O será eso que no debe seguir investigado por el Ministerio Público? O sea, cada cosa en su lugar. Si el Ministerio Público tiene que investigar, ubicar a los responsables, llevar ante juez penal y el juez condenar a los responsables, tiene que hacerse, independientemente del evento electoral que, como ya dijimos y como ya lo señaló la Corte de Constitucionalidad, continúe firme para el 20 de agosto, la segunda vuelta. Manfredo, ¿y usted qué responde a esta cuestión que lanza Conrado de que él afirma que es especulación y manipulación y que lo que pasa es que se debe responder por estas pruebas? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que es sobre el Ministerio Público que recae ahorita pues probar que lo que está señalando de que hubo falsificación en las adhesiones es cierto. Y al partido Semilla le toca pues presentar las pruebas de descargo que correspondan. Pero aquí ya recordemos que se estaba pidiendo la cancelación sin acudir a la instancia que correspondía, que era el Tribunal Supremo Electoral. Entonces ahí es donde yo te digo y te reitero que hay una intencionalidad también política, no solo jurídica, porque cómo es que se va a saltar a la autoridad electoral y se va a ir a un juez de primera instancia a pedir una cancelación de un partido que está en una segunda vuelta. Entonces yo ahí es donde yo veo la intencionalidad política, no en el caso en sí mismo. El caso en sí mismo se tiene que ventilar de acuerdo a las pruebas que existan, a los descargos que existan sobre esos señalamientos, pero eso no ha ocurrido. Entonces, ahí es donde yo te digo, María Clara, que hay evidente intencionalidad política de afectar a la opción que representa el candidato Arévalo. Conrado, usted ha defendido que el Ministerio Público debe agotar todas las instancias. ¿Cómo explicar entonces que precisamente no acudan al Tribunal Supremo Electoral, que por la misma ley que usted cita es el organismo identificado y autorizado para hacer esta sanción? Efectivamente, María Clara, el Ministerio Público, insisto, constitucionalmente es ente independiente de la persecución penal. Él no necesita recurrir o ir a pedirle permiso al Tribunal Supremo Electoral. Él, al único que necesita pedirle autorización es a un juez que controla la investigación. Eso es aquí igual como en Estados Unidos, como en Europa y la mayoría de países latinoamericanos que hace más de 25 años implementamos el sistema acusatorio de justicia penal. Entonces, ¿qué pasa? Diferente es la aplicación de la ley contra delincuencia organizada, que es la que se está aplicando en ese caso por el Ministerio Público. Diferente es una persecución penal por lavado de dinero, que es también otro de los delitos que se están investigando en ese expediente, y en los cuales, en base a esas dos leyes, puede un juez penal, a solicitud del Ministerio Público o incluso de oficio, ordenar cancelaciones de personas jurídicas. O sea, hay que tenerlo muy claro. El que no conoce la ley realmente puede manipular y puede tergiversar la información. El que conoce la ley tiene que ir a investigar, a confirmarla y ver incluso resoluciones de otros expedientes de lavado de dinero donde se han cancelado inscripciones de empresas jurídicas nacionales, se ha suspendido nombramientos de personas jurídicas internacionales y toda una serie de hechos. Desconozco, pero supongo que en el caso, por ejemplo, de hace unos años, en contra de un candidato presidencial de un partido político local, UCN se llama el partido, Mario Estrada, que negoció su entrega en un tercer país y fue a recibir su juicio y condena en Estados Unidos, también se canceló ese partido político por los ilícitos que provienen de esa acción. Y ahí ninguna persona ni ninguna autoridad del Tribunal Supremo Electoral dijo que no era aplicable la condena o la sanción del Tribunal Penal. Vuelvo con usted, Manfredo, para cambiar un poco el rumbo de nuestra discusión, y es
la intención política o el resultado político, ¿le sirve a Bernardo Arévalo políticamente para tomar réditos todo esto que ha pasado, teniendo en cuenta que él tiene las banderas anticorrupción y su campaña se ha basado en esto, y el movimiento Semilla nació en 2015 precisamente como fruto de las protestas en contra del rumbo que estaban tomando las instituciones del país? Así las cosas, todo este choque de poderes entre el Ministerio Público, el TSE, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, ¿le sirve políticamente o no a Arévalo? Por supuesto, Clara. Yo creo que le hicieron la campaña ya, sin necesidad de salir ni siquiera a las calles. Todas estas instituciones en su contra, que son instituciones muy cuestionadas por la ciudadanía, con muy baja credibilidad en todas las encuestas, le hicieron la campaña a Arévalo, es decir, atacándolo lo hacen más fuerte. Y por eso no me cabe la menor duda que el triunfo del candidato Arévalo va a ser arrollador en la segunda vuelta. Eso está claro. Yo creo que así como no lo tenían bajo el radar en las encuestas, y por eso, hay que decirlo, María Clara, por eso no lo descalificaron, porque si ellos hubieran visto que tenía algún chance de pasar a la segunda vuelta, lo hubieran descalificado, como si descalificaron a otros 3 anteriores opciones. Entonces, pues se alinearon los planetas para el candidato Arévalo, y yo creo que él va directo a tener un triunfo electoral arrollador, porque como tú bien lo dices, le hicieron la campaña y le salió gratis. Muy brevemente, Conrado, le traslado la misma pregunta. ¿Le sirve políticamente esto a Arévalo? Definitivamente coincido en eso último con Manfredo, porque efectivamente sin gastar un centavo se ha convertido en el tema de la posible cancelación y la manipulación de esa información en las redes sociales locales y medios internacionales que se han prestado a eso, lamentablemente, especialmente los norteamericanos, medios latinoamericanos con personas latinoamericanas que cubren especialmente noticias en el continente, se han prestado mucho a eso, manipular. Entonces la información está. Ahora, que el guatemalteco no tenga la mínima inteligencia y establezca realmente que se le ha metido, esos son otros 20 pesos. Y eso en ninguna parte del mundo creo que el votante irá a las urnas sin tener conciencia de por quién está votando. Al final, yo creo que la mayoría de guatemaltecos, como quien habla, le da igual si es uno o el otro, siempre que las instituciones funcionen bien y siempre que los responsables de los ilícitos vayan y cumplan las sentencias y las condenas que se le impongan en un juicio justo, como dice nuestra Constitución. Y igual hay muchos, como bien decía Manfredo, muchas otras personas incluso que están en el exilio con 4 o 5 órdenes de captura y esperando que regresen, pero desde el exilio también están haciendo activismo político en favor de Semilla, y eso también creo yo pesa porque a estas personas muchos guatemaltecos ya las conocen de todos los procesos penales que tienen que enfrentar si es que algún día regresan al país. Conrado, muy brevemente para concluir, el próximo 20 de agosto en la segunda vuelta presidencial en Guatemala, ¿habrá elecciones libres o no? 100%, María Clara, confiamos en que sí. Como guatemalteco exijo que sí a cualquier partido político, a cualquier organización. Les exijo que dejen los bloqueos, que dejen las intimidaciones, que dejen de llegar a las oficinas del gobierno, del Estado, a cualquier institución, a los tribunales, a intimidar a jueces, a intimidar a fiscales. Dejen que el guatemalteco honrado y honesto, que somos la gran mayoría, llegue el 20 de agosto a decidir quién quiere que gobierne el año entrante y no sigan con esos bloqueos y esas intimidaciones que a todos nos afectan. Manfredo, ¿habrá elecciones libres o no? Bueno, yo te diría que sí, el voto va a ser libre, María Clara. Las posibilidades de hacer un fraude en Guatemala son muy escasas, porque recordemos que el acto de votación en sí mismo, previo pueden haber muchas manipulaciones, etcétera, pero el acto de votación es muy difícil manipularlo, porque lo llevan a
cabo más o menos 125,000 voluntarios, que son los que integran las mesas, las juntas electorales y los que cuentan los votos, y son ellos mismos los que transmiten el resultado. Entonces, es prácticamente imposible poder controlar a esa cantidad de gente que son ciudadanos de a pie, que no tienen, digamos, ninguna calentura en el proceso. Entonces, yo te diría que en ese sentido estricto del día de la votación vamos a tener elecciones libres. Y precisamente aquí en France 24 cubriremos, por supuesto, estas elecciones de Guatemala. Conrado Reyes y Manfredo Marroquín, gracias por acompañarnos en el debate, y a ustedes, nuestra audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Yo les agradezco en nombre del equipo técnico. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la de los invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan conectados con nosotros.